Vamos a tener nuestra lectura en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Leemos del versículo 18 al 20. Pedro es el autor de esta carta y dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es importante observar en la Escritura cada palabra. Jesús mencionó que ni una jota, ni una tilde, las letras más pequeñas del hebreo iban a pasar por alto. Así que cada palabra, cuando nosotros leemos, cada palabra tiene una importancia delante de Dios. Y lo que hoy nos menciona en la lectura es lo que Pedro dice, que hemos sido redimidos con la preciosa sangre de Cristo. En esta declaración se nos dice cómo ve Dios la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió, nadie puso atención a su sangre. Todos estaban atentos a su dolor, a su muerte y a la crucifixión. Lo que no sabían era que Jesús estaba derramando su sangre para cumplir el propósito de Dios. Y que esa sangre es preciosa, invaluable, porque la sangre es la vida. Jesús ofreció su vida en la cruz para darla en lugar de la nuestra. Ahora su vida fue ofrecida como una ofrenda, como el cordero, dice Pedro, pero no algo improvisado, sino algo que Dios había destinado desde la eternidad. Así que nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra opinión sobre la sangre de Cristo? ¿Qué pensamos nosotros acerca de la sangre de Cristo? ¿Cuánto valoramos nosotros el hecho que la Biblia diga que la sangre de Cristo fue derramada para limpiar nuestros pecados? Y vamos a ver a través de la Escritura que nos enseña que es preciosa por todo lo que hace para nosotros. Jesús murió en una cruz y su sangre fue derramada en esa cruz. Él fue herido con una corona de espinas en su cabeza, en sus manos y en sus pies fueron atravesados con clavos y su costado posteriormente fue penetrado, herido. Y esa sangre tiene un propósito. No solamente era causarle la muerte. Los romanos, ellos estaban cumpliendo un deber. En aquel tiempo, crucificar a alguien era cosa de todos los días. A las personas más malignas o perversas de la sociedad los crucificaban como un escarmiento. La ley de los romanos no era una ley de misericordia. Si alguien quebrantaba las leyes de ciertas formas, con ciertas faltas, pues debería ser crucificado y exhibido para que todo el mundo temiera. Ahora Pedro nos dice que esa sangre fue el pago que Dios nos dio para librarnos de una vana manera de vivir que no nos llevaba a ninguna parte, sino a la condenación. Y no fue con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino que fue la sangre de Cristo.
manifestado, dice, como un cordero, que Dios lo llevó al sacrificio en lugar nuestro. Y todo eso lo hizo su Biblia dice que lo hizo por amor a nosotros. Y déjenme recordarles que la sangre era la forma en que se establecían los pactos. Se sellaban un acuerdo, se sellaba con sangre. Las personas podían llegar a hacer un acuerdo de paz. Dos tribus, dos jefes en diferencias y en guerras, cuando firmaban la paz a través de un diálogo, después sacrificaban un animalito y lo abrían. Y ellos exhibían las entrañas y ellos se comprometían y decían: si yo no cumplo mi parte, que a mí me hagan como a este animal. El animal era ofrecido, era sacrificado. Cuando Dios le dio la ley a Israel, se ofrecía un cordero a partir de la Pascua. Se ofrecía un cordero para el perdón de nuestros pecados. Se hacía una ceremonia. Se instituyó en Israel una ceremonia donde el sumo sacerdote tomaba la sangre y rociaba adentro del templo, donde nadie podía ver, y después rociaba al pueblo. Después tomaban un carnero y lo soltaban, lo llevaban al desierto. Había una persona que era la encargada de hacer esto. El sumo sacerdote ponía la mano sobre ese animal y declaraba que los pecados de Israel, la iniquidad de Israel, se depositaba sobre ese animal y se soltaba después en el desierto. Todo esto es una figura de lo que Cristo cumplió cuando Él murió en la cruz. Así que la sangre es preciosa para Dios, porque la sangre es la vida. Y nosotros no vamos a crecer ni a entender las cosas de Dios si no valoramos lo que la Biblia dice de la sangre de nuestro Señor. Así que la sangre, número uno, fue derramada para asegurar el perdón de pecados. Antes de venir Cristo, una persona que pecaba llevaba consciente de lo que había hecho y queriendo reconciliarse con Dios, llevaba una oveja a los sacerdotes y se sacrificaba. Y el sacerdote tomaba de esa sangre y se presentaba delante de Dios para hacer la reconciliación. En el libro de Hebreos, capítulo 10, dice en el versículo 11, está hablando, nos va a hacer un recordatorio de los sacerdotes de la ley, del tiempo de Moisés y toda la historia de Israel cuando ofrecieron sacrificios. Dice, y verso 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Terminen de leer conmigo. Que no pueden quitar los pecados. ¿Por qué se hacían esos sacrificios? Se hacían para representar el perdón del pecado. En ese momento y temporalmente Dios quitaba la culpa, porque Dios miraba la sangre. Pero esa persona volvía nuevamente a pecar, después tenía que traer otro cordero. Y hacían una ceremonia, la Pascua, una vez al año para recordar la liberación y buscar el perdón de los pecados. Y ahora nos dice, lo compara, lo que hacían los sacerdotes día tras día, haciendo una ceremonia que no podía quitar los pecados. Dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado
a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y lean conmigo el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de los corderos o de los becerros no tenía el poder realmente de quitar el pecado. Era una figura, un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer cuando Él viniera. La ley lo instituyó y de esa forma Israel buscaba el perdón de Dios. Ellos sabían que por la muerte de un animalito inocente, a ellos se les extendía el perdón. Así que de alguna manera tenían en su entendimiento que eran perdonados por el sacrificio de otro. Cuando vino Cristo, Él es el que hace el sacrificio por nosotros. Así que los sacerdotes en su ceremonia hacían constantemente, día tras día, los mismos sacrificios. Pero dice la Escritura que no podían quitar el pecado, porque si lo hubieran quitado, entonces ya no habría necesidad de hacer otro sacrificio. Pero Cristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. 9:24 de Hebreos, del mismo libro que estamos leyendo, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir, el templo de Jerusalén. Porque ese templo nos dice que es figura del verdadero. Ahora podemos hacernos una pregunta: ¿dónde está entonces el verdadero? El templo verdadero, ¿dónde está? Está en el cielo. Porque lo que construyó Moisés fue una copia de lo que él vio. Y los planos que recibió David fueron una visión, una copia de lo que él había visto en el cielo. Pero no entró el Señor en la tierra, dice. No entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? ¿Dónde se presentó el Señor? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, y especifica con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una sola vez por nosotros para quitar el pecado. Vamos al libro de Efesios. La carta de los Efesios en el capítulo 1 nos especifica el perdón de pecados. Jesús tenía que derramar su sangre para sellar el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer en Efesios 1 y después Colosenses 1. En Efesios el versículo 6 y 7. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, lean conmigo, nos hizo aceptos en el amado. En esa gracia Dios nos aceptó, nos recibe, no nos rechaza, no nos quita de su presencia, no nos aleja, sino que nos recibe, nos acepta así como venimos, nos acepta para perdonar. Dice aquí, tenemos en él redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención era el pago que se hacía para liberar a un esclavo. A una persona, para comprarla se pagaba un precio, se redimía. Es lo mismo, esa palabra se usa a veces un poquito cuando alguien deja algo en el monte de piedad. Cuando lo va a recuperar se dice que lo redime, o sea, lo rescata. Porque si no lo rescata, lo pierde. Se perdería para siempre. Si es una joya de la familia, o una joya que dejó la abuelita, la bisabuela, y si esa persona la presenta ahí y la deja y le dan un dinero por un tiempo, tendría que ir nuevamente, pagar ese dinero con los intereses y redimir su prenda. Esa es la palabra, el sentido de la palabra, rescatar, hacer un pago para rescatar, para perdonar, para limpiar el pecado y para liberar. Por eso dice, tenemos en Jesús, en el que nos ha amado y aceptado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 13, porque la Biblia nos enseña cómo estábamos en la vida, qué clase de vida teníamos antes de conocer al Señor. ¿Cómo estábamos antes de entregar nuestra vida a Jesús? Y dice el libro de Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí hay dos ideas fundamentales: que nos ha librado ¿de qué? De la potestad. Potestad significa autoridad, gobierno, autoridad como la que tienen los padres sobre los hijos menores. Tienen la patria potestad. Ahora dice, nos ha librado de la potestad, de ese derecho legal que el diablo ostenta sobre la vida de las personas. Nos ha librado del dominio, del gobierno, de la fuerza, del poder del diablo. Y ha hecho algo, nos ha trasladado al reino de Jesucristo. Cuando creemos espiritualmente, nuestra vida es establecida en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ahora Dios nos libra y nos establece en Cristo, en el reino, la autoridad de nuestro Señor. Y nos dice nuevamente, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que la sangre de Cristo lo primero que nos asegura es el perdón de todos nuestros pecados. Y con esto se debería cancelar la culpa, la condenación, aquello en lo que las personas viven constantemente, pensando que si Dios los ha perdonado o no los ha perdonado. La Biblia nos dice claramente que el Señor ofreció una vez su vida y que en Él hemos sido amados, aceptados y tenemos redención, el perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre. Aquí hablamos de el perdón. Cuando mencionamos a Pedro, no vamos a ir porque ya lo leímos, con eso iniciamos, solo recordemos lo que decía Pedro, que nos rescató de la vana manera de vivir con su sangre, con la sangre. Así que la sangre asegura nuestra redención, asegura el perdón, ahora asegura la redención, el rescate, el pago justo para librarnos a nosotros del diablo,
del pecado, del mal, de nosotros mismos. La muerte de Cristo es perfecta. Fue un sacrificio perfecto para librarnos de cualquier cosa que quiera apartarnos de nuestro Dios, con la sangre preciosa de Cristo. Pero vamos a leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 5 y versículo 9. Dice, en una visión celestial, Juan escucha, ve una multitud en el cielo y dice que cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado, sacrificado, ofrecido como la ofrenda por nuestro pecado. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hemos sido rescatados. Hoy nosotros acá, en Corea, en China, en las Filipinas, en Australia, en América del Norte, del Sur, en el África, la gente se reúne para darle honor a Jesús. Son los que dice aquí, con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Pero hay algo más todavía de lo que hace la sangre de Cristo al limpiarnos y perdonarnos. Dice el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos un día con nuestro Señor. Así que la sangre de Cristo nos limpia, nos rescata, nos libera del diablo, de la muerte, del pecado, de toda la oscuridad, y nos hace ahora, nos da una nueva identidad, nos da un nuevo sentido y propósito a nuestra vida. Nos hace reyes y sacerdotes para nuestro Padre. Algo más que la sangre hace, número 3, nos asegura un lugar delante de Dios. Cuando se va a hacer un evento, la gente tiene la oportunidad de comprar sus boletos con anticipación, y de esa manera asegura su lugar comprando los boletos. Y hay de boletos y de precios. Ahora, aquí en Efesios capítulo 2 nos responde dónde estábamos nosotros antes de entregar nuestra vida a Jesús, antes de comprometernos con Jesús. Nos dice en el capítulo 2, verso 12 de la carta a los Efesios: en aquel tiempo, haciendo memoria de no conocer a Jesús, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Lean el final conmigo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la realidad de las personas, que uno vive sin esperanza y vive uno sin Dios en el mundo. Pero dice el verso 13, pero cuando somos trasladados, cuando creemos y somos establecidos en Cristo Jesús, dice, ustedes que estaban lejos, y ahí estuvimos todos nosotros, quizás haciendo buenas o malas obras, pero eso no importa, estábamos alejados de Dios. Pero ahora dice, ustedes han sido hechos cercanos.
Lo que ha hecho la sangre es que nos ha acercado a Dios. La sangre quitó la separación, la división, la distancia, y por la sangre derramada nosotros podemos acercarnos a Dios. Ya no estamos lejos, ya no estamos sin esperanza, ya no estamos ajenos a las promesas y a las bendiciones de Dios. La otra cosa que hace, que parece lo mismo pero no lo es que asegura nuestro acceso directo a Dios. Estábamos lejos, ¿qué hizo la sangre? Nos acercó. Pero ¿qué hace más la sangre? Nos da la libertad de acercarnos directamente al trono de Dios. Por eso es que en la iglesia cristiana no tenemos la imagen o la figura de un intercesor, de alguien que interceda por nosotros, porque no existe. En la Biblia no existe la imagen de una persona que ruegue por nosotros, porque nosotros podemos rogar por nosotros mismos. Nosotros podemos llegar directamente al trono de Dios y presentar nuestra oración. Claro, la Biblia nos invita a que oremos unos por otros, porque somos un cuerpo, porque somos una familia, y nos enseña a amarnos, y orar unos por otros es una forma de expresar nuestro amor. Es una forma de mostrar nuestro interés y nuestro deseo de que las cosas cambien en la vida de otra persona. Y Dios nos ha puesto para orar por las demás personas. Dios nos ha dado la autoridad de orar, de enfrentar la oscuridad, las tinieblas en favor de otras personas. Ahora vemos aquí en Hebreos 10:19 que gozamos, ahora no solamente decía Efesios, dice que estamos cerca, pero Hebreos 10:19 nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? En el Antiguo Testamento era el lugar donde Dios habitaba, donde Dios estaba, su presencia para bendecir a Israel. Pero ahí nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Cuando dice ahora el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere, se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Ahora se podía acercar directamente hasta la presencia de Dios. Y ahora nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo? Por nuestra fe. Porque nos portamos bien. Porque somos buenas personas. Porque hacemos muchos favores. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Nos asegura el acceso directo hasta el trono de nuestro Señor. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere este versículo? A la herida que Jesús sufrió en su costado. Dice, esto es de su carne. El versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Así que cuando Jesús fue traspasado en su cuerpo, el velo también se rasgó para darnos a entender que ya podemos acercarnos directamente a nuestro Dios. Estamos cerca ahora, pero ahora podemos llegar hasta el trono. ¿Y qué dice el versículo 21? Que ahora tenemos un gran sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote, el que ruega por nosotros, el que intercede por nosotros. Y por eso dice el verso 22, acerquémonos. ¿Con qué? Con un corazón sincero. Sincero quiere decir que no esconde nada, que no tiene doblez, que no dice una cosa y hace otra, solamente sincero. Y en sinceridad podemos reconocer, te necesito, Señor. En sinceridad podemos reconocer, Señor, perdóname.
De una de otra manera solo se requiere que seamos sinceros y que tengamos la fe suficiente y purificados los corazones, porque la sangre de Cristo limpia también nuestra conciencia. Amén. Ahora, una cosa más que hace la sangre de Cristo es que nos asegura estar en paz con Dios. La sangre ya fue ofrecida. La sangre ya fue presentada en el cielo. Ahora, ¿cómo está Dios con respecto a nosotros? Con un sincero deseo de perdonarnos, de limpiarnos de toda maldad, de bendecirnos, de ayudarnos, de socorrernos, de establecernos en esta verdad para que seamos personas de bien, cumplamos su voluntad en este mundo. Vamos a Efesios nuevamente, capítulo 2. Verso 13 y 14. Leímos y entendimos algo acerca de estar lejos y cercanos al Señor. Pero ahora nos va a decir algo más. Partiendo del verso 13, vamos al 14, donde dice que Él, Jesús, es nuestra ¿qué? Jesús es nuestra paz. El pecado merece un castigo y el castigo del pecado es la muerte. Así que una persona sabe que merece la muerte. En el fondo de su corazón sabe que merece el castigo de Dios. Pero ¿qué hace la sangre? Nos extiende el perdón. Dice, ustedes que estaban lejos, pero ahora hemos sido cercanos, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y miren la razón que da. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que el perdón de Dios nos asegura la paz con Él y permite al Espíritu Santo producir en nosotros un fruto de amor, de gozo y de paz. Los cristianos deben tener paz. Deben tener paz. Especialmente porque la cuenta de nuestros pecados ha sido ya cancelada. Vamos al libro de Romanos ahora, en el capítulo 5 y el versículo 1. Como aquí hay dos palabras que las vamos a ver, lo vamos a tomar por separado. Ahorita estamos mencionando la paz. Por la sangre de Cristo tenemos paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, nosotros deberíamos tener paz en nuestro corazón. ¿No creen? ¿No creen que deberíamos tener paz? ¿Dormir bien? ¿Sí? O decimos, no, yo sí tengo paz. Lo que pasa es que no puedo dormir en las noches. El sueño es una bendición y es resultado de cuando hay paz en el corazón. Cuando uno tiene problemas, dificultades, algo, pues uno tiene insomnio. Es normal, porque uno no tiene paz. Pero teniendo paz, podemos tener buen sueño. Amén. Ahora dice, justificados por la fe, tenemos paz. Aquí parece que la sangre no tiene que intervenir para tener paz, pero vamos a ver que sí está conectado. Entonces, justificados por creer en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 de este mismo capítulo dice que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero pongan atención al versículo 9. Pues mucho más. O sea, Cristo murió por nosotros, nos amó siendo pecadores. Pues mucho más, estando ya, ¿qué?
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora nos dice, claro que tenemos paz con Dios porque hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, estábamos distantes, alejados de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Así que por el derramamiento de la sangre hemos venido a ser justificados. Y por esa justificación es que tenemos paz. Ahora, esto está mezclado y parece que fuera lo mismo, pero lo podemos separar. Podemos saber que la sangre por un lado nos da la paz, nos asegura la paz. Pero por otro lado, que estábamos viendo algo lo mismo, nos va a parecer, va a sonar igual, es que la sangre asegura nuestra justicia delante de Dios. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Estamos destituidos. No hay justo ni aun uno. Nosotros no tenemos el derecho a la gloria de Dios, estamos destituidos. Pero dice el capítulo 3 de Romanos, el versículo 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados ante Dios. Nosotros podemos tener una lista de pecados y esa lista de pecados no nos da lugar para entrar a la presencia de Dios. Pero cuando Dios perdona nuestros pecados, esa lista se borra, se cancela. Y dice aquí que somos justificados. ¿Hay que pagar algo por eso? Nada, es gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Y la redención es el derramamiento de la sangre, que es en Cristo Jesús. Pero ahora sí está muy claro en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación, como el favor, lo que nos puede acercar por medio de la fe ¿en qué? En su sangre. Está entremezclado, pero sí podemos separar para entender que por la sangre tenemos paz con Dios y por la sangre somos justificados ante nuestro Señor. Y si seguimos leyendo, el versículo 25 dice que la fe es por medio de la fe en su sangre. Creemos que Jesús murió por nosotros. ¿Qué debemos creer también? Que derramó su sangre. Que en la muerte derramó su sangre para perdonarnos, para limpiarnos, para ser aceptos delante de Dios. Por eso dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La persona que es de la fe de Jesús es la que cree que Jesús murió por ella y que la sangre fue derramada por ella también. Creer en Jesús significa que aceptamos que derramó su sangre por nosotros. No son dos cosas diferentes. Creemos en Jesús. ¿Qué creemos? Que derramó su sangre. Que su sangre nos limpia. Que su sangre está delante de Dios como un testimonio de amor y de perdón para nosotros. Que ya estamos, si volvemos al capítulo 5 y verso 9, tal vez ahora nos quede muy claro que dice que estamos justificados en su sangre. La sangre entonces nos asegura el perdón de Dios en nuestra vida. La sangre ahí en la presencia de Dios nos asegura la redención, porque ya dijimos, vamos a recordar esto, que Jesús no entró en el templo de Jerusalén. ¿Dónde entró?
en el cielo, en el templo que está en el cielo. Y ahí hay un altar. ¿Qué hizo él? Presentó su propia sangre. Esa sangre es eterna. Esa sangre está ahí. Esa sangre está ahí. ¿Y cómo está? Como un testimonio del amor, como nos dice Romanos 5:8, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que ahora estamos justificados en su sangre, dice el versículo 9. Así que esa sangre, hay una expresión en la Biblia que habla mejor que la de Abel. Cuando Caín mató a su hermano, hay una expresión en la Biblia que dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Qué creen ustedes que clamaba? ¿Qué pedía esa sangre en la tierra la primera vez que se derramó? Pedía justicia, venganza. ¿Y qué creen que clama la sangre de Jesús? Perdón, misericordia. Esa sangre está ahí delante del Padre. ¿Y qué clama? Perdón, misericordia, gracia para nosotros. Por eso Pablo dice, ahora somos justificados en su sangre. La sangre entonces está en la presencia del Padre, como un testimonio y como una garantía, como una garantía. Perdonen, el ejemplo es muy lejano a lo que estamos diciendo, pero es como la persona que va al banco y dice, préstenme dinero. El banco, ¿qué le dice? ¿Qué puede dejar en garantía? Alguien dice, tengo la escritura de mi casa. Sobre eso, préstenme dinero. Porque está dejando una garantía. El banco se asegura que es la sangre de Cristo. Es nuestra garantía del amor, del perdón de nuestro Dios. La sangre nos asegura el perdón. La sangre nos asegura la redención, el perdón, la liberación del pecado, de la muerte, del diablo. La sangre nos acerca a Dios, nos asegura un lugar delante de Dios. Pero vimos también que la sangre nos asegura llegar hasta el trono y ser atendidos. Porque alguien puede decir, estoy muy cerca de Dios, pero tiene que acercarse al trono y hablar delante del Señor. La sangre, dijimos, que asegura nuestra paz con Dios y nuestra justicia. Vamos a responder unas preguntas que están en Romanos capítulo 8. Porque están como preguntas. La Biblia ya tiene la respuesta. Pero quien debe dar la respuesta personal somos nosotros. Nosotros somos los que debemos, ante la pregunta, dar una respuesta personal. Esa respuesta que viene de nuestra fe. Romanos 8:31. Después de todo lo que estamos diciendo y después de todo lo que ha hecho Cristo, lo que ha hecho el Espíritu Santo, llegamos a un punto donde la Escritura dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué podríamos decir nosotros de esto que estamos leyendo, escuchando? Y aquí hay una respuesta. La respuesta inmediata es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podemos decir de la sangre de Jesús? Bueno, si Dios ha hecho un sacrificio por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Y si seguimos leyendo, nos lleva a esta verdad. Porque dice el verso 32 que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta. Si, poniéndolo así, si ya dio lo más valioso, lo más importante, dio la vida de su Hijo, ahora viene una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él qué?
O sea, si ya Dios dio lo más valioso a su Hijo, ayudarnos, proveernos, socorrernos, librarnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es pregunta, pero también podría ser la respuesta, ¿verdad? Pues ¿cómo no nos va a dar Dios? Si ya dio a su Hijo, quítale los signos de interrogación. ¿Y cómo lo leerías? Pues ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Ahora es una afirmación, ahora es una declaración. Debemos hallarle el sentido a la Escritura, porque al llegar aquí, la sangre ha hecho tantas cosas por nosotros. La sangre derramada fue la vida de Jesús ofrecida en un sacrificio por cada uno de nosotros. Si no escatimó a su Hijo, ¿no crees que nos va a ayudar? ¿No crees que Dios te podría ayudar? ¿No crees que Dios te puede tomar, como dice la Escritura, del polvo y sentar con los príncipes de su pueblo? ¿No crees que Dios es un Dios de esperanza, que puede darnos esperanza, que puede intervenir en nuestra vida? Que pudiéramos ser como el Titanic, algo hundiéndose a punto de desaparecer, pero que intervenga Dios, que venga Dios y que salve nuestra vida, que le dé a nuestro futuro algo completamente diferente, que le dé a nuestra vida un nuevo rumbo, una nueva esperanza, un nuevo destino, un nuevo camino, que Dios tome el control de nuestra vida y nos lleve a donde ni siquiera nos podemos imaginar. Porque hay cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado, y Dios las ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Todavía tiene Dios cosas preparadas. ¿O tú crees que porque tienes unos cuantos años en la fe, tú ya conoces toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios, todo el favor de Dios, todo el socorro, los milagros, las maravillas? Así como que Dios ya no acabó los trucos contigo, ya Dios no puede hacer nada porque ya tú te las sabes todas. ¿No creen que debemos ser como niños y acercarnos a nuestro Padre Celestial expectantes? ¿Cómo nos va a asombrar? ¿Qué va a hacer Dios? Cuando he ido para platicar con personas que no conozco, que alguien me dice, pastor, hay una persona y le pido si podemos ir a platicar con esa persona, siempre he dicho algo así: voy a ir a ver qué quiere hacer Dios con esas personas. Es algo nuevo. Yo podría decirles, es que Dios quiere hacer esto, esto, esto y otro. Podríamos decir muchas cosas, qué es lo que Dios quiere hacer. Pero debemos estar a la expectativa, a que nos sorprenda qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es si hubiéramos vivido en el tiempo de Pablo? ¿Qué noticias tendríamos de Saulo? ¿Cuál es el último reporte de Saulo? Que se fue a perseguir a los cristianos a Damasco. Iba echando espuma por la boca. Dice, respiraba amenazas y muerte. Imagínense a un hombre que así iba en el camino. ¿Hasta qué? Hasta que encontró a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? No solo a él, dice que a todos los que iban ahí los tiró de los caballos. Y en tierra vio una luz que lo dejó ciego y dijo, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. Qué maravilloso. Yo sé que algunas personas debieron haber orado por Saulo, porque es lo que hacemos por los perseguidores, que Dios los toque, que Dios los cambie, que Dios se les revele. Los musulmanes quieren matar a los cristianos.
Oramos que Dios tenga misericordia de los musulmanes. Oramos que Dios tenga misericordia de todas las personas, como la tuvo de nosotros. Y ahora, ¿cuál es la nueva noticia? Que dicen que Saulo se convirtió, que es cristiano. ¿Lo creerían ustedes? Ananías no lo creía. Y el Señor le dice, ve por él. Y dice, Señor, pero yo sé que él anda persiguiendo a los cristianos. Ve por él. ¿Cómo ven eso? Ve por él. Porque instrumento va a ser en mis manos. Ya fue Ananías y le puso las manos y oró por él. ¿Y qué tenemos después de ese evento? Un predicador, un escritor, un hombre que sacudió el mundo porque había encontrado al Mesías en respuesta a una oración. Así que no dejemos de orar, porque Dios va a contestar nuestras oraciones. No dejemos de orar. No nos desanimemos si no vemos una respuesta inmediata. Debemos perseverar, clamar a Dios hasta ver que Él haga su buena y perfecta voluntad. Vamos a orar. Y yo te invito por un momento, cierra tus ojos en la presencia de Dios, pero abre tu corazón. Preséntate ante el Señor con el corazón en la mano, decimos a veces, para decirle, Dios, no entiendo cuánto me puedes amar para dar la vida de Jesús por mi vida, para ofrecer la sangre de Jesús como el precio para librarme de mis pecados. Es demasiado asombroso pensar que la sangre de Jesús fue derramada para limpiar mis maldades, mis pecados, mis ofensas. Y hoy, abriendo tu palabra, nos damos cuenta que ha sido el pago para acercarnos a ti, para que ya no vivamos lejos de su presencia, para que lleguemos directamente ante tu trono para pedir gracia y misericordia, para limpiar nuestra conciencia y tener paz, tener firme nuestra justicia. Hemos sido declarados justos por creer en el sacrificio y el derramamiento de su sangre. Jamás podríamos pagar. Lo que sí podemos hacer es decidir vivir el resto de nuestra vida para Jesús, como Saulo. Después de saber todo lo que Dios ha hecho, podemos decidir corresponder al amor de Dios y vivir para Él. Vivir agradándole, haciendo su voluntad, guardando su palabra. Considera el valor de la sangre de Jesús para asegurarnos un lugar, asegurarnos perdón, asegurarnos redención, asegurarnos un lugar en el trono y mantener nuestra justicia delante del Padre. Eres amado, estimado ante Dios. Lo que Dios ofreció fue lo mejor que tenía por cada uno de nosotros. Así que ámate a ti mismo y mírate a ti mismo como una persona amada por Dios. Una persona que ha alcanzado gracia y misericordia porque una sangre fue derramada hace 2000 años para asegurarnos un lugar especial en su presencia. Yo dije que abriéramos el corazón para recibir estas verdades.
Estas verdades que nos pueden ensanchar la vida, mostrarnos las profundidades del amor de nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho. Oramos en el nombre de Jesús. Vivir cada día para ti, Señor. Vivir cada día amándote, agradándote, guardando tu palabra, haciendo tu voluntad. Y pido hoy que tu palabra tenga el poder, la fuerza para impactar nuestras vidas, para darnos un entendimiento nuevo de la profundidad de tu amor y del sacrificio que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mediten cuánto la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Y vivamos para darle gloria a Él. Por como dijo el libro de Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Que el Señor les bendiga.